Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Queremos que el Señor bendiga grande y abundantemente a cada hermano que nos puede escuchar y ver a través de esta plataforma. Queremos hablar la palabra del Señor en esta tarde. Un tema sumamente importante. Queremos hablar bajo el tema ¿qué tengo para dar? Aleluya. Y oramos al Señor en esta hora para que sea Él que esté dirigiendo esta predicación y que sea de bendición para cada persona que pueda escucharlo. Dios, delante de tu presencia estamos, adoramos y glorificamos tu santo y bendito nombre, Dios. Señor amado, agradecemos que nos haya permitido estar acá para compartir sobre tu grandeza, sobre tu poder, sobre tu magnificencia, sobre lo digno de exaltar lo loable que eres tú, oh Señor. En esta hora pedimos que tu gloria, que tu presencia sea inundando todas las vidas que puedan escuchar este mensaje. Para gloria de tu nombre. Amén. Queremos hablar bajo el tema ¿qué tengo para dar? Siendo así, yo quiero que usted me acompañe en su Biblia, al libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 1 en adelante. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Pedro y Juan subían al templo juntos a la hora de la oración, a la hora novena. Y era traído un hombre que era cojo desde el vientre de su madre, a quien podían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogó que le diesen limosna. Y Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir algo de ellos. Y Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó, y al instante fueron afirmados los pies y los tobillos. Y saltando se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aleluya. En primera instancia, necesitamos hablar sobre Dios y su providencia. La palabra del Señor Jesucristo nos enseña que desde que Jesús estuvo con Pedro y los discípulos, les enseñó que debían orar fervientemente. Tenemos muchos ejemplos en los que el maestro subía al monte a orar, tanto él como sus discípulos, con un propósito único: de hacer, de notar, conocer que la oración es el medio, es el almacén, es el camino de conexión y comunión con el Padre Celestial. Cuando oramos, hablamos con Dios. La historia que acabamos de leer
presenta un hecho bastante importante. Una historia en la que Pedro y Juan, dos siervos del Señor Jesucristo, se abocan a desplazarse al templo del Señor a la hora de la oración. El propósito de esta oración era mantener una conexión con el Señor Jesucristo, que en este caso directamente había dicho que a través de la oración nos podemos conectar con el Padre Celestial. Partiendo de estas ideas antes planteadas, vemos que los discípulos habían acotado y agasajado, como se esperaba, el mandato del Señor Jesucristo, de mantenerse en oración, de mantenerse en búsqueda constante y de proseguir en las prácticas que su Maestro, esto es Jesús, les había enseñado. En tal sentido, ellos se abocaban al lugar en el que todos los hermanos se reunían en amor, en unión, con el propósito de invocar y alabar al Señor, así como de presentar las situaciones que tenían en los recurrentes. Y dice que cuando Pedro y Juan se abocan a acercarse al templo La Hermosa, entonces se encuentran con una necesidad. Dice la palabra que habiendo ellos llegado a la puerta de aquel templo en el que iban a orar, se encontraron una persona que era paralítico desde su nacimiento, que les estaba pidiendo ayuda. Esta persona tenía múltiples necesidades, y dentro de todas esas necesidades había una necesidad que era la que provocaba que todas las demás necesidades se manifestaran. En este sentido, la persona que tiene la necesidad, es decir, el paralítico de nacimiento, estaba a la puerta del templo en espera de que todos los visitantes del templo se detuvieran y al menos le dieran una moneda para él poder comer y sustentarse. Pero no solamente esto. Detrás de este paralítico había un conjunto que eran las personas que le trasladaban hacia ese lugar. Y la necesidad era tan grande que él, yo me imagino que vociferaba, puesto que entre tanta gente que estaba entrando al templo, Pedro y Juan pudieron escuchar que él les pedía una moneda. Pedro y Juan le dijeron: míranos. La situación que estaba atravesando este paralítico era una situación deplorable. No era la mejor situación. No era el mejor estado. Él no podía movilizarse por sus propias piernas, por sus propios medios. Él no podía tomar acciones que implicaran trasladarse desde un lugar a otro. Yo me imagino quizás que su ropa estaba traposa, que quizás no estaba con el mejor vestido, ni tenía el mejor perfume, tendido sobre una camilla, tal vez con un platillo delante de él. Y así clamaba: por favor, denme una moneda para comer. Y aquí entra un tema central, un eje transversal que se ha manifestado dentro de toda la Biblia. Identificar la necesidad del prójimo
Y a partir de esa necesidad, tener compasión de la situación que está atravesando el prójimo. Pedro y Juan, estaban atravesando esta situación de que querían entrar al templo a orar a Dios, pero viendo a su prójimo, el creado por Dios también, en sufrimiento, deciden detenerse un poco y conversar con él. ¿Qué necesidad tienes? Él estaba pidiendo dinero para volver nuevamente al otro día a pedir dinero para continuarse sustentando. Pedro sabía que eso no erradicaba el problema, simplemente aplicaba un poco de solución. Pero no se erradicaba la situación que tenía este hombre desde su nacimiento, que era la incapacidad de poderse mover. Un tema bastante importante es ver el concepto de la palabra inválido. El término inválido significa que la persona que posee tal condición no puede valerse por sus propios medios. Y como Pedro y Juan representan a la iglesia de Jesucristo, una iglesia que está dispuesta a ayudar y a conocer la situación de los demás, se detienen para ver cuál es la necesidad que tiene esta persona y cómo pueden ayudarle. Frente a esta situación que nos presenta el libro de Hechos capítulo 3, desde el verso 1 hasta el 8, debemos hacernos varias preguntas. Estas preguntas deben abocarnos, acercarnos y aproximarnos directamente a un punto de partida. ¿Cómo se relaciona el tiempo, el momento que estaba pasando este hombre, las acciones que realizaron Pedro y Juan, y en este tiempo, cómo se aplica? ¿Acaso tenemos paralíticos en este tiempo? ¿Cuáles son las situaciones que afrontan nuestra sociedad, que afrontan nuestros hijos, que afrontan nuestros jóvenes y adolescentes, en los cuales nosotros podríamos decir que ellos no pueden valerse por sus propios medios? Situaciones como la desesperanza, la incertidumbre, la tristeza. Preguntas a temas que son existencialistas. O sea, a temas que son filosóficos como ¿hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Hay muchos problemas, situaciones que se nos presentan en los cuales nosotros debemos identificar dónde tenemos que ayudar. Y partiendo de esto tenemos que hacernos las preguntas como esta. ¿Qué tenemos en nuestras manos para solucionar las problemáticas de nuestra sociedad? Pedro y Juan no tenían dinero para solucionar el problema. Pedro y Juan no tenían una alforja para dársela a aquella persona para que él se la llevara. Pedro y Juan no tenían un pan dentro de su bolso para dárselo para que él saciara su hambre. Entonces, ¿qué tenemos para dar? La segunda pregunta que debemos hacernos es ¿cómo podemos solucionar los problemas sociales y espirituales de los que nos rodean? Porque no solamente este hombre tenía un problema social, no tenía solamente una situación o una condición en su cuerpo, morfológicamente hablando, sino que también un poco más allá, este hombre tenía una situación espiritual que tal vez podía sentirse despreciado, menospreciado, triste por la situación que había estado pasando desde que había nacido. Entonces, ¿estás ayudando a quien te pide ayuda? Hoy día se sigue repitiendo la misma historia del samaritano que cayó
Y al verse frente a aquel hombre que estaba tirado en el piso, que había sido atracado, decidió ayudarle. Pero muchos están siendo el levita y el sacerdote que les pasa por el lado y no aportan ninguna solución. ¿Qué situaciones hay en la iglesia, vecindario u hogar en el que nosotros nos desarrollamos? ¿Qué estoy haciendo para solucionarlas? Compadecerse del problema es bueno, así como conocerlo y analizarlo, mas contribuir con la solución es aún mejor. Entonces, os he propuesto las situaciones problemáticas que se nos presentan. Tenemos un paralítico que no se está poniendo frente quizás a un templo a pedir. Tal vez ese paralítico en este tiempo sea un niño que no tenga que comer. Tal vez sea un enfermo que no tenga un medicamento para poderse sanar. Tal vez sea un alma que esté sedienta de Jesús, que esté buscando una solución, que esté buscando el sentido de su vida. Y se hace preguntas a diario, pero no encuentra quien le ayude. Y nosotros debemos, en primer lugar, focalizarnos en conocer cómo solucionar el problema. ¿Cómo soluciono el problema que hay en mi barrio, que hay en mi familia, que hay en mi casa? ¿Cómo soluciono el problema que hay quizás en mi entorno educativo? Esta pregunta es una de las más importantes, puesto que nos aporta la búsqueda incesante de un itinerario que nos permita conocer cómo solucionar el problema. Y partiendo de esto, queremos ir directamente a la palabra que hemos leído para conocer cuál es el itinerario para solucionar el problema. Leemos y dice el verso 4: y Pedro con Juan, fijando en él los ojos. Nos detenemos un poco acá. Y Pedro con Juan, fijando en él los ojos. Lo primero que debemos hacer como siervos del Señor Jesucristo, como cuerpo de Cristo, representantes, ministros, embajadores del reino de los cielos, es fijar nuestra mirada en las situaciones, en las condiciones, en las brechas sociales, espirituales que presentan los que están a nuestro alrededor. Pedro y Juan fijaron los ojos en él. Vieron cuál era su condición. La iglesia necesita focalizarse, necesita enfocarse, necesita mirar de frente las problemáticas que tiene la comunidad. Necesita mirar de frente, aleluya, las problemáticas que está teniendo la familia. Primer punto, mirar la problemática que se nos ha presentado. Focalizarnos en ella. Segundo punto, y cito: y Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Después de que la iglesia llama la atención de la gente con un mensaje que toque su vida, un mensaje que se centre en decirle que tiene una situación que necesita solucionar, que tiene un problema que necesita solucionar, cuando la iglesia se siente con las comunidades, cuando la iglesia se siente con los jóvenes, cuando la iglesia se siente con los adolescentes y con la familia, con los líderes políticos y demás, entonces ellos van a mirar hacia la iglesia como un lugar en el cual ellos podrán obtener la solución a su problema. Mirar los sectores que están necesitados de nuestra ayuda. Ese es el primer paso que como iglesia debemos hacer para llamar la atención de la persona o entidad necesitada. De manera
que nos vean como un sitio en el cual ellos pueden buscar solución al problema que se les ha presentado. Tercer punto, Jesús nos ha llamado a ser colaboradores de Él para ayudar a los necesitados. Y cito lo que dice la palabra del Señor. Entonces, Él estuvo atento a ellos, esperando recibir algo de ellos. La sociedad, fin de la cita, la sociedad está atenta a la iglesia esperando recibir una palabra de aliento, esperando recibir una palabra de consuelo, esperando recibir una palabra de solución, una palabra de corrección, una palabra de restauración, una palabra de amor. Y vuelvo a retomar la cita. Y Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Hay cosas que no las tenemos a mano. Hay recursos que tal vez como iglesia no los tengamos. Sin embargo, Pedro expresa luego, más lo que tengo te doy. ¿Qué tiene la iglesia para darle a la sociedad? ¿Qué tenemos nosotros para darle a la sociedad? Y le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En pocas palabras, Pedro le dijo, mira, yo conozco tu situación, tal vez no tengo lo que tú me pides, pero tengo lo que tú necesitas. Yo tengo lo que tú necesitas, yo tengo lo que puede quitarte esa incapacidad de movilizarte. Yo tengo lo que puede quitarte ese sufrimiento que tú tienes. Yo tengo lo que puede quitarte ese problema que tú tienes, que aún no tienes la salvación de Cristo. Yo te voy a dar de lo que tengo. Y retomamos la cita. La iglesia le debe decir a las situaciones que atraviesa la sociedad, a los problemas, ante las dificultades y óbices que se presentan frente a ella, levántate y anda. En pocas palabras, debe romper con la parálisis que está atando a la gente. Pero esto no es con nuestras propias manos, con nuestro propio esfuerzo, sino que como colaboradores del Señor, tenemos un Dios que suple lo que es necesario para solucionar el problema en cada entorno problemático. Y dice, y tomándole de la mano, le levantó. Y al instante fueron afirmados sus pies y sus tobillos. Y saltando, se puso de pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Lo primero que podemos hablar sobre esta cita última que hemos leído es que hay una figura literaria que es un polisíndeto, en este caso, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. De manera que se está haciendo un énfasis en la alegría de este hombre, en el regocijo que tuvo al poder caminar, al poder solucionar el problema que le agobiaba durante tanto tiempo. Partiendo de lo que hemos dicho anteriormente, nosotros como jóvenes de la iglesia, nosotros como líderes de la iglesia, como miembros activos que hemos decidido seguir a Jesús y que Jesucristo mismo nos ha mandado a cumplir con el mandato de ir en pos de la salvación, a predicar a Jesucristo. Primer paso de las acciones a realizar: reconocer que Dios no nos ha permitido estar donde estamos para estar quietos, sino para ayudar a nuestros contiguos. Segundo lugar, identificar un problema
que haya en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestro hogar, y contemplar cuáles son las razones. Tercera acción a realizar: orar a Dios y pedirle la ayuda para traer la solución a esta problemática. Tercero o cuarto, conversar con otros el problema que hemos identificado y poner en práctica el itinerario antes tratado en esta disertación. Por último, repetimos la pregunta que dijimos al inicio, o el tema central: ¿qué tengo para dar ante las situaciones que atraviesa la sociedad, ante las dificultades que está atravesando el mundo actualmente? ¿Qué tenemos para dar? ¿Qué tenemos para dar ante la incertidumbre? Ante un niño que no tiene que comer, ante una persona que no encuentra la calma ni la salvación. ¿Qué tenemos para dar ante tantas dificultades que está atravesando la gente hoy día? Caminan vacíos, secos. Hoy día la gente tiene desiertos en medio de su alma y necesita una palabra de aliento que les solucione el problema. Necesitan solución antes de que alguien venga a decirle solamente cuál es su problema. Necesitan a alguien que aporte a su solución. ¿Qué tengo para dar? Yo tengo solución para dar. ¿Y cuál es la solución? La solución es Cristo Jesús. Y en tal sentido vamos a brindarle a Cristo como la solución a la parálisis que posiblemente esté afectando a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, a nuestros adultos, ancianos. ¿Qué tengo para dar? Solución. ¿Cuál es la solución? Cristo Jesús es la solución.